Muy bien, saludos a toda la audiencia que se conecta con nuestro programa Perspectiva Bíblica Mundial. Quiero antes de comenzar, como de costumbre, dar las gracias a Dios y pedir su dirección para llevar a cabo la exposición del programa que tenemos hoy para usted. El contenido de este programa se corresponde con el tema número 5 que lleva por título ¿Conoce usted cuál es el día legítimo de reposo? Muy bien. Bueno, comencemos. Como es evidente, y de ello da testimonio las Sagradas Escrituras, de que se está acercando el fin de esta era gobernada por los hombres bajo la influencia de Satanás, es imperativo que nos detengamos a analizar si realmente estamos obedeciendo al Dios que nos da vida y aliento. ¿Por qué? Porque Jesucristo, nuestro Señor mismo, advirtió que la fe vana es inútil. Terminando su sermón del monte, Jesús advirtió: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Eso lo registra el libro de Mateo, capítulo 7, versículo 21. En otra ocasión, nuestro Señor exclamó: ¿por qué me llamas Señor, Señor, y no haces lo que yo digo? También registrado en el libro de Lucas, capítulo 6, versículo 46. Y en una acalorada discusión con los fariseos, nuestro Señor Jesucristo citó una profecía de Isaías, cuando dijo: hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías, como está escrito: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Cierro comillas. Eso lo registra el libro de Marcos, capítulo 7, versículo del 6 al 7. Ahora meditemos en todo ello. Jesús dijo claramente, pues, que si uno sigue mandamientos de hombres, puede estar adorando a Dios en vano. De hecho, así es. Luego reiteró: bien invalidáis el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición. Está claro, pues, según Jesucristo, que cuando las tradiciones de los hombres chocan con los mandamientos de Dios, tal cual como están registrados en la Santa Biblia, el problema para nosotros es grave, muy grave. ¿Sabía usted que la obediencia al mandamiento de guardar el verdadero día de descanso santificado por Dios afecta directamente la posibilidad de que recibamos la vida eterna en su reino? ¿Sabía también usted que el precepto referente al verdadero día de reposo es y siempre ha sido un mandamiento por medio del cual Dios prueba al ser humano? Pues miren, la pregunta que debemos también hacernos es: ¿cuál es ese día de reposo según la Biblia? Para poder responder estos dos interrogantes anteriores, tenemos que entonces remitirnos con las Escrituras para saber cuál es el día de reposo legal, legítimo, que Dios el Señor lo dejó registrado en su Biblia. Miren, Jesucristo enseñó que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra de Dios. Lo representa así de esa manera el libro de Lucas, capítulo 4, versículo 4. También aclaró que la Biblia no se contradice a sí misma, pues dijo: y la Escritura no puede ser quebrantada. Juan capítulo 10, versículo 35. El apóstol Pablo habló más sobre el tema cuando dijo: toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Eso lo registra la segunda epístola a Timoteo, capítulo 3, del 16 al 17. Apreciada audiencia, si estamos dispuestos a creer estas palabras inspiradas, no será difícil entender este importante tema.
pues la Biblia habla desde el Génesis, que es el primer libro de ella, hasta el Apocalipsis, que es el último, sobre el verdadero día de descanso que Dios estableció. En realidad, este es uno de los temas más claros y fáciles de entender en toda la Biblia, siempre y cuando, claro, lo estudiemos con el deseo sincero de saber la verdad y sin temor del que dirán, para aceptar lo que dice la Escritura con beneplácito, con mucha honestidad y mucha humildad. Recuerde que en los días de Jesucristo, nuestro Señor, muchos líderes religiosos sabían que Él era el Cristo, pero no lo reconocían precisamente por esto, porque amaban más la gloria de los hombres que la gloria de Dios, como así lo expresa el Evangelio de Juan, capítulo 12, versículo 43. Ahora, ¿tiene usted la fe y el valor para hacer lo que Dios claramente ordena, sin importar lo que piensen los demás? Si su respuesta es afirmativa, entonces veamos las pruebas claras y contundentes sobre cuál es el verdadero día de reposo que ordena el Dios Todopoderoso, y que es el día verdadero, de paso, y que está vigente hasta la eternidad. ¿Ok? Y por supuesto nos surge otra pregunta: ¿qué día acabaremos por guardar después de nuestro estudio sincero y objetivo que vamos a hacer? ¿Acaso el domingo es ese día? ¿Cómo se encuentra haciéndolo la mayoría de la cristiandad? Pues de ninguna manera le puedo decir que es el domingo. Eso para empezar por allí. El primer día de la semana es el domingo. Ahora, ¿por qué? Porque la Biblia jamás ordena a nadie observar el domingo como día semanal de adoración. Desde el Génesis hasta el Apocalipsis, vemos que todos los siervos fieles de Dios, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, observaron el día de reposo, que era el séptimo día de la semana, es decir, el Shabbat. Va desde el atardecer del viernes hasta el atardecer del día sábado. Jamás el domingo, como primer día de la semana, fue instituido por Dios como día de reposo. Y los cristianos seguirán guardando este mismo día de reposo, pero los cristianos, eso hay que subrayarlo. Es decir, el sábado. Durante el milenio, también viene después de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo en esta tierra, se seguirá guardando inclusive este día de reposo, porque es por pacto perpetuo. Así lo expresa el libro de Apocalipsis, capítulo 20, del 4 al 6, y el libro de Isaías, capítulo 66, del 22 al 24. Vayan allá para que lo confirmen. Ahora, veamos cuál es el mandamiento de prueba. Todo estudiante de la Biblia sabe que el patriarca Abraham fue el bisabuelo de Judá, quien era el cuarto hijo de su nieto Jacob. Ahora, ¿de quién vienen los judíos y por supuesto el Mesías? Ahora, ¿guardó Abraham el verdadero día de reposo de Dios? Por supuesto que sí. Dios dijo: por cuanto oyó Abraham mi voz y guardó mis preceptos, mis mandamientos, mis estatutos y mis leyes. Eso lo expresa el libro de Génesis, capítulo 26, versículo 5. Cuando el patriarca Jacob vivía, no existía un solo judío en esta tierra, apreciada audiencia y sobre todo hermanos evangélicos. Eso viene de un cuarto hijo, que es el cuarto hijo de Judá, y por ende de este viene la tribu de Judá. Las generaciones siguientes de israelitas entendieron claramente por estos versículos que Abraham guardó el sábado o séptimo día como día de descanso, el día que Dios había santificado cuando creó la humanidad. No olvidemos que Abraham es el padre de todos los creyentes, como dice el apóstol Pablo allá en el libro de Romanos, capítulo 4, versículo 11 y versículo 16. Algunos alegan que los 10 mandamientos, entre ellos el cuarto que ordena guardar este día sábado, eran solo parte del antiguo pacto que Dios celebró con Israel en el monte Sinaí en tiempos de Moisés. Sostienen que el antiguo pacto se acabó con la muerte de Cristo y que con aquel terminaron también los 10 mandamientos, entre ellos por supuesto el mandamiento del día de reposo. Pero todo esto es una simple ilusión sin basamento bíblico consistente.
Olvidan que Dios santificó el sábado, o sea, lo hizo tiempo santo, desde el principio de la historia humana. Y 2000 años más tarde, Abraham, padre de los creyentes, estaba dando ejemplo de fidelidad al guardar los mandamientos y estatutos de Dios, que obviamente incluyen la observancia del día de reposo. Y todo esto fue mucho antes de que existiera, como ya hemos dicho, en el antiguo pacto, existiera el pueblo de Israel, o existiera un judío, en todo caso. Pero si no estudiamos con un espíritu sincero y humilde, abriendo nuestro corazón para entender estas cosas básicas, sencillamente todo lo demás que hagamos será infructuoso, porque estamos obviando parte de la espina dorsal del mensaje que Dios vino a dar a esta tierra. Así es. Miren, siglos después en el Éxodo del pueblo hebreo que salieron de Egipto, vemos a los descendientes de Abraham saliendo de la esclavitud en Egipto guiados por Moisés. Varias semanas antes de celebrarse el antiguo pacto en el monte Sinaí, Dios quiso recordarle a su pueblo el verdadero día de descanso que Él le había dado a la humanidad en la creación, por si alguien lo había olvidado, o si había alguna confusión o duda en cuanto al día de reposo. Lo cual era muy posible, ya que los israelitas llevaban varias generaciones de esclavitud en Egipto, más de 400 años. Dios le dio a su pueblo una serie de señales que indicaban muy claramente cuál era ese día y que Él había santificado. Si usted lee con mente abierta y humilde la narración en el libro de Éxodo, capítulo 16, del 1 al versículo 30, pues ahí usted podrá verificar que el pueblo de Israel estaba murmurando contra Dios, quejándose de no tener más comida. Dios dijo que lo probaría para ver si andaban en su ley o no andaban en ella, como lo expresa el versículo 4 de este capítulo 16. Es interesante este versículo porque muestra una vez más que la ley de Dios estaba en vigencia desde antes que se celebrara el antiguo pacto en el monte Sinaí. Recuerde que la ley fue entregada a Moisés en el monte Sinaí en el capítulo 20 de este libro de Éxodo. Y estamos hablando del Éxodo 10, en el capítulo 16. Fue antes de que se entregara la ley. Así pues, Dios les explicó que efectuaría el siguiente milagro. Todos los días de la semana, excepto el sábado, una comida especial del cielo llamada maná cubriría el suelo en la madrugada como el rocío. La gente debía recogerlo cada mañana y comerlo ese mismo día. No podría guardarlo de un día para otro porque se llenaría de gusanos y produciría mal olor. Los sábados no se hallaría maná en el suelo. Entonces la pregunta que podemos hacernos, ¿qué comerían ese día? Pues la respuesta de Dios es la segunda parte del milagro. Cada viernes Él les daría doble porción de maná, una porción para ese día y otra para guardarla y comerla el día sábado, como así lo expresa el versículo 23 de este importante capítulo 16 del libro de Éxodo. Esto a su vez hacía necesaria una tercera fase del milagro, y era evitar que el maná guardado en un día para otro se dañara. Cuando usted lo recogía lunes, martes o miércoles y lo guardaba para el siguiente día, se dañaba, pero el del día viernes para el sábado no se dañaba. El único tiempo de la semana en que se podía guardar comida de un día para otro era el de viernes a sábado. Con esto Dios estaba mostrándoles que el viernes era el día de preparación para el Shabbat, para el sábado, el día de reposo. Y por supuesto el sábado es el día eterno que Dios apartó y bendijo para uso sagrado. Ahora, Dios arregló las cosas de esta manera para que su pueblo no tuviera que cumplir la faena de recoger maná el día sábado. Así podrían descansar el sábado y a la vez tener algo para comer. Las Sagradas Escrituras dice en el versículo 24 al 25 de la Biblia de Jerusalén:
Ellos lo guardaron para el día siguiente según la orden de Moisés y no se pudrió ni se agusanó. Dijo entonces Moisés: hoy comeréis porque es sábado dedicado del Eterno y en tal día no hallaréis nada en el campo. Bueno, ahí está la evidencia. Recuerde que esta era una prueba para ver si ellos obedecerían o no la ley de Dios. Pero, ¿qué hizo el pueblo? Bueno, muy humanamente cometieron el mismo error que muchos cometemos hoy o están cometiendo el día de hoy. No tomaron a Dios en serio. Algunos israelitas salieron a buscar maná el santo sábado. Por ello la Biblia registra, abro comillas, el Eterno dijo a Moisés: ¿hasta cuándo os negaréis a guardar mis mandamientos y mis leyes? Mirad que el Eterno os dio el sábado y por eso en el sexto día os da pan para 2 días. Quédese pues cada uno en su lugar y nadie salga de él en el séptimo día. Así el pueblo reposó el séptimo día, como lo expresan los versículos 28 y 30 de este importante capítulo 16 del libro de Éxodo. Este pasaje pues muestra cómo varias semanas antes de que Israel llegara al monte Sinaí, Dios empezó a realizar un milagro semanal de 3 fases para mostrarle a su pueblo cuál era y siempre había sido su sábado o día santo de reposo. Cuando algunos intentaron trabajar ese día, pues el Creador los reprendió. ¿Hasta cuándo os negaréis a guardar mis mandamientos y mis leyes? Recuerde, aún no se había ratificado la entrega de los 10 mandamientos en el Sinaí. Ahora, ¿quién dio los 10 mandamientos? Miren, los 10 mandamientos que se encuentran en el libro de Éxodo, capítulo 20, entregados después de ese suceso, incluido el que ordena guardar el Shabbat o el día sábado, séptimo día de la semana, han existido desde la creación de la humanidad. Dios únicamente se los estaba recordando a los hijos de Israel. Ahora, veamos cómo Dios codificó ese decálogo. Fue una ocasión imponente. Hubo truenos y relámpagos y la tierra tembló con el poder del Creador. Entonces Dios mismo, y no Moisés, pronunció los 10 mandamientos. Éxodo 20, versículo 1, ahí comenzó. Y si usted lee con atención, podrá verificar que el 4.º mandamiento comienza con la palabra acuérdate. ¿Por qué? Porque había sido dado antes. Esto quiere decir que hay una ratificación de lo expuesto. Por desgracia, muchos creen que Dios Padre dio estos mandamientos y que Jesucristo vino y los abolió después. Eso cree la gran mayoría de la cristiandad. Y eso es por error y obstinación de parte de sus líderes que no quieren respetar ni reconocer con humildad este hecho trascendental. Y déjeme decirle que si no le ponen a esto atención y obediencia, se van a perder, ¿sabe? Se van a perder. Recuerde la rebelión de Coré en el desierto. Ahora, ¿es esto lo que la Biblia enseña? Hablando del Padre, Jesús dijo, abro comillas, nunca habéis oído su voz ni habéis visto su aspecto. Eso lo dice Juan, capítulo 5, versículo 37. Entonces, ¿quién fue el Dios que estuvo con Israel en el desierto de Sinaí? Apreciados amigos evangélicos, respóndanme eso. La Biblia lo llama la roca. ¿Cómo lo llama la roca? Bueno, vaya a Deuteronomio 32:4, 32:15 y 32:31. Vaya a los Salmos capítulo 18, versículo 2, versículo 31, versículo 46, para que verifique que a ese Dios se le llama la roca. En el Nuevo Testamento, entonces, el apóstol Pablo escribe por inspiración que los israelitas bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Allá en el desierto estaba haciendo el apóstol Pablo ahí una alusión de lo que pasó en Éxodo, y él decía que bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. 1 Corintios 10:4. La Biblia dice claramente que la persona de la deidad que habló con el pueblo hebreo fue aquel que más tarde se despojó a sí mismo, como lo dice Filipenses 2:7, y se convirtió en Jesucristo. Jesús lo confirma al decirles a los fariseos, antes de que Abraham fuese, yo soy. Juan 8:58.
Muchos comentaristas bíblicos respetables reconocen que en este versículo Jesús está diciendo claramente que Él era el Dios de Israel ahora hecho carne, y esa es la pura y cristalina verdad. Jesucristo ciertamente fue el Dios del Antiguo Testamento, el Verbo, como se le llama en el primer capítulo del Evangelio de Juan, que habló en nombre del Padre. La Biblia también muestra que Cristo fue aquel mediante el cual Dios creó todas las cosas, como lo expresa Juan capítulo 1, versículo del 1 al 3 y versículo 14, Colosenses capítulo 1 del 16 al 17, Hebreos capítulo 1 del 2 al 3. Esto significa que Jesucristo creó el sábado cuando reposó el séptimo día. Con razón es Señor de ese día, como lo señala Marcos 2:28. Él fue quien hizo el día sábado. Ahora podemos entender que fue la voz de Cristo la que hizo temblar las montañas cuando expuso la gran ley espiritual de Dios. Esa ley, como hemos visto, ya existía desde la creación, pero los israelitas habían estado en esclavitud y seguramente su conocimiento de la ley y del gran Dios que la dictó se había tornado borroso con el tiempo. Ahora Dios, por medio del Verbo, que es Jesucristo, pronunció su ley y luego la escribió con su propio dedo, ¿saben?, en tablas de piedra. Allá en Éxodo 31:18 y Éxodo 34:1 lo expresa de esa manera y se la entregó a Moisés. Hacia la mitad de la exposición de aquella ley encontramos el cuarto mandamiento, y es interesante notar que Dios le dedica más espacio que cualquier otro. Allí Dios le recordó nuevamente a Israel que debía guardar el séptimo día. ¿Y qué decir? ¿Qué dice? Acuérdate del sábado para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, pero el séptimo día es reposo para el Eterno, tu Dios. No hagas en él obra alguna, ni tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni el extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo el Eterno los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día, es decir, el sábado. Por tanto, el Eterno bendijo el sábado y lo santificó. Éxodo 20, versículo del 8 al 11. Ese es el corazón de la ley. Observemos que Dios dijo, acuérdate del sábado. Como ya hemos dicho, pues, ellos ya habían recibido la enseñanza sobre el sábado desde la creación, y ahora nuevamente en Éxodo 16, cuando se les dijo, se les dio las instrucciones para que comieran maná. Y se les dijo, saldrán 6 días correspondientes a recoger el maná, pero el sábado no. El viernes recogerán una doble porción, como le hemos dicho, porque el sábado no lo van a poder hacer. Y si lo hacen, se les va a podrir. Luego Dios les dijo que lo santificarán, o sea, que apartarán ese tiempo de cada semana para uso santo, tal como Dios lo había dispuesto. Como veremos más adelante, el séptimo día es el único periodo de tiempo semanal que Dios ha santificado o ha apartado como tiempo santo. En el libro de Éxodo, capítulo 20, versículo 11, Dios nos recuerda que el sábado señala hacia la creación. Después de pasar 6 días creando, Dios reposó en el séptimo día. Dice la Biblia, por tanto el Eterno bendijo el sábado y lo santificó. De nuevo, ningún otro día de la semana ha sido bendecido por Dios, ninguno ha recibido su favor de esta manera. Pero, siempre un pero, las iglesias y denominaciones cristianas evangélicas que aún no han entendido este tema, se hace continuamente esta pregunta: ¿acaso el sábado no fue parte de la ley de los sacrificios o rituales judíos que quedó abolida? Pues miren, todo ello por dejarse llevar y arrastrar por el razonamiento corrupto y personalista de algunos, entre comillas, teólogos, que esta cristiandad sigue ciegamente sin antes verificar todo este asunto por sí mismos y a través de las escrituras, pero basta estudiar la Biblia para desmentir tales argumentos. Usted podrá notar inequívocamente que el libro de Éxodo, en el capítulo 20, no hace ninguna relación entre el sábado y los sacrificios de animales, lavamientos ni ninguna otra ceremonia, como bien nos da evidencia el texto del profeta ya Jeremías capítulo 7, versículo 22 al 23. ¿Qué dice? Miren lo que dijo Jeremías en el capítulo 7 del 22 al 23. Porque no hablé con vuestros padres, ni nada les mandé acerca de holocaustos y de víctimas el día que los saqué de la tierra de Egipto.
Mas esto les mandé diciendo: escuchad mi voz, y seré a vosotros por Dios, y vosotros me seréis por pueblo. Y andad en todo camino que os mandé, para que os vaya bien. Ahí lo está diciendo. Y en Deuteronomio capítulo 5, versículo 22, aclara con énfasis que los 10 mandamientos se yerguen solos como la gran ley espiritual de Dios. Y dijo: estas palabras habló el Eterno a toda vuestra congregación en el monte, de en medio del fuego, de la nube y de la oscuridad, a gran voz, y no añadió más. Y las escribió en 2 tablas de piedra, las cuales me dio a mí. Y eso lo dice la Reina Valera 1965, Deuteronomio 5:22. Entonces, ¿cómo hacemos con eso, no? El tema es que Dios tiene una señal entre él y su pueblo. Más tarde Dios, nuevamente el mismo que habría de convertirse en Jesucristo, hizo un pacto especial con Israel relacionado con el sábado. Y dijo lo siguiente: tú hablarás a los hijos de Israel y les dirás: en verdad vosotros guardaréis mis sábados, porque es una señal entre mí y vosotros por vuestras generaciones, para que sepan que yo soy el Eterno que los santifico. Eso lo expresa el libro de Éxodo capítulo 31:13. Y entonces, ¿cómo hacemos con eso? El énfasis aquí es que sabremos cuál es el verdadero Dios que nos aparta para sí, siempre y cuando guardemos la señal de su día que lo revela como el Creador. Pero eso no queda allí. El Eterno, es decir, nuestro Señor Jesucristo, antes de su encarnación, continuó diciendo en los versículos 16 y 17 de ese mismo importante capítulo en Éxodo, dijo lo siguiente: guardarán pues el sábado los hijos de Israel, celebrándolo a lo largo de sus generaciones como un pacto perpetuo. Para siempre será una señal entre mí y los hijos de Israel. Porque en 6 días hizo el Eterno los cielos y la tierra, y en el 7º día cesó y descansó. Ahí lo tienen. Ahora, el sábado entonces es una señal que indica cuál es el pueblo fiel a Dios y de las personas que se han entregado a Él y que están dispuestas a exhibir dicha señal del Creador, por supuesto, guardando el único día de la semana que Dios santificó. Al mismo tiempo, esa señal recuerda al pueblo de Dios que ellos no adoran a dioses, eso entre comillas y de minúscula, de madera o piedra, ni productos de la imaginación humana, ni a obispos, ni sacerdotes, ni pastores, sino al Creador mismo, el que hizo la madera y la piedra y aún la mente humana, que tantas veces trata de abandonarlo para inventarse su propio concepto de Dios. Eso es lo que ha hecho la humanidad. Como es evidente, hemos podido ver y corroborar especialmente que los israelitas debían guardar el sábado como pacto perpetuo entre ellos y Dios para siempre. Por ello, debemos hacernos la siguiente pregunta: ¿vemos siquiera un indicio de que un israelita que se convirtiera al cristianismo debía abandonar ese pacto sagrado en favor de algún otro día? ¿Acaso Dios tiene un criterio de doble moral en cuanto al día que sus fieles deben guardar? Indudablemente que no. Al contrario, el apóstol Pablo dijo que los cristianos no judíos habían sido injertados en Israel, convirtiéndose en israelitas espirituales. Eso lo dice Romanos capítulo 11, versículo 17 y versículo 24. Y Gálatas capítulo 3, 28 al 29. Vamos a leer entonces lo que dice Romanos 11, 17. Dice: pues si alguno de las ramas pues si algunas de las ramas fueron desgajadas, esto estamos hablando de judíos que fueron desgajados, y tú, siendo olivo silvestre, está hablando de los gentiles, has sido injertado en lugar de ellas y has sido hecho participante de la raíz y de la rica savia del olivo, porque si fuiste cortado del que por naturaleza es olivo silvestre y contra naturaleza fuiste injertado, ese es el versículo 24, en el buen olivo, cuanto más estos que son las ramas naturales serán injertadas en su propio olivo. Ahí lo tienen. Nosotros somos el pueblo gentil que fuimos injertos en ese olivo natural donde están los judíos que se abrazaron el pacto, aceptaron al Mesías, que bueno, si están los apóstoles, están los que se convirtieron con el mensaje que dio Pedro cuando el Pentecostés, están los 7,000 hombres que habló el Señor a Elías, que tenía 7,000 varones que no doblaran sus rodillas a Baal, y está Nicodemo, está José de Arimatea, ahí está un poco de gente, está la Virgen, que la madre de Jesucristo,
María, ahí también toda esa gente está injerta en ese olivo natural. La mayoría no, como no, fueron desgajados, pero en lugar de esos desgajados, bueno, Dios injertó entonces a otro pueblo que llamó, porque le quitó el sacerdocio al pueblo judío. ¿Y qué hizo? Llamó entonces, formó su iglesia con los 12 apóstoles, y de ahí entonces vino lo que se llama esta simbiosis, el olivo natural, que habla el libro de Romanos 11, donde están ambos pueblos, tanto el pueblo judío, porque la pared intermedia ha sido tumbada, están judíos que abrazaron el pacto y aceptaron al Mesías como está establecido en las escrituras, y bueno, y está el pueblo también gentil, que ha abrazado también el pacto, que ha creído en el Mesías, guarda los mandamientos conforme están establecidos porque son por pacto perpetuo, y ambos forman un solo pueblo, que es la iglesia hoy en día. Eso es una maravilla, tan fácil que eso es. Además señaló claramente el Señor que no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es en lo interior, y la circuncisión es la del corazón, en espíritu y no según la letra. La alabanza de tal no viene de los hombres sino de Dios. Romanos capítulo 2, versículo 28 al 29. Por esta razón, Pablo llamó a la iglesia del Nuevo Testamento el Israel de Dios. Gálatas 6:16. Los gentiles convertidos, pues, vienen a ser parte de ese Israel espiritual y también deben obedecer los 10 mandamientos. Igualito, la gran ley espiritual del Creador. Y es claro que también deben obedecer los términos del pacto perpetuo del sábado que Jesús celebró con Israel antes de su encarnación. Esta es una señal entre Jesucristo y su pueblo para siempre. Lo que fue crucificado, lo que fue clavado en la cruz, fue la ley de ritos, ceremonias y sacrificios de animales y corderos, y matanza de vacas rojas y de machos cabrios, porque ya Cristo murió en la cruz, ya no se necesita más sacrificio. Eso fue lo que fue clavado ahí, la ley de rituales, ceremonias y sacrificios, no la ley moral, los 10 mandamientos, nunca, jamás. Ahora, si usted insiste en seguir en su rebelión guardando el día de reposo espurio, ese fulano domingo, que es la adoración del sol pagano, entonces queda claro que usted le pertenece al interlocutor que dio esa orden. En este caso, quien dio esa orden fue el obispo de Roma, el Papa, porque el domingo para Roma es la señal y la marca de su autoridad, dicho y publicado por ellos mismos. Siguen eso, pues. En el libro de Isaías, capítulo 56, versículo 2, encontramos una profecía asombrosa situada en medio de las profecías para el tiempo del fin, muchas de las cuales se refiere al futuro inmediato. Dentro de ese panorama del fin, Dios da las siguientes instrucciones a los hombres y mujeres de todas las naciones. Y dijo lo siguiente: bienaventurado el hombre que hace esto, el hijo del hombre que lo abraza, que guarda el sábado para no profanarlo y que guarda su mano de hacer lo malo. Versículo 2 del libro de Isaías, capítulo 56. Unos versículos más adelante, Dios dice que los gentiles o extranjeros también deben guardar su día de reposo y describe las bendiciones que recibirán por hacerlo. Allá dice lo siguiente en este mismo libro de Isaías, capítulo 56, versículo del 6 al 7. A los hijos de los extranjeros que sigan al Eterno para servirle, que amen el nombre del Eterno para ser sus siervos, a todos los que guarden el sábado para no profanarlo y abracen mi pacto, yo los llevaré a mi santo monte y los recrearé en mi casa de oración. Sus holocaustos y sus sacrificios serán aceptados sobre mi altar, porque mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos. Otras versiones dice para todas las naciones. Ahí lo tienen, pues. Tal como dijo nuestro Señor Jesús, el sábado fue hecho por causa del hombre, es decir, para toda la humanidad. El texto no dice por causa de los judíos, no dice por causa del hombre. Ahora, veamos el ejemplo que nos da Jesús, pues, quien guardaba siempre el sábado como día de descanso, el mismo día que estaban guardando los judíos. Dios no dice una y otras veces, no, siempre nos ha dicho que Cristo era la luz, el ejemplo de cómo debemos de vivir. Es increíble el número de ministros, entre comillas eso ahí, que se dicen llamarse cristianos
y aceptan esa afirmación, pero razonan y discuten y siguen discutiendo contra el ejemplo perfecto de Cristo que guardó el sábado y demás leyes de Dios. Hablando de Jesús, el Evangelio de Juan dice: en él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz resplandece en las tinieblas, y las tinieblas no la dominaron o comprendieron. Eso lo dice entonces el Evangelio de Juan, ¿no? El capítulo 1, del 4 al 5. La verdad es que hasta el día de hoy la mayoría de los devotos de esa luz siguen sin comprenderla. Más tarde Cristo que dijo: yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Capítulo 8, versículo 12 de Juan. ¿Qué significa el que me sigue? ¿Acaso alguna persona puede rechazar las enseñanzas de Jesús, negarse a seguir su ejemplo y enseñanza y aún así llamarse su seguidor? Eso es una loquera. En 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 21 al 22, el apóstol nos dice: por inspiración de Dios, por esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigamos sus pisadas. Él no cometió pecado ni se halló engaño en su boca. Si Cristo nos dio ejemplo en todo, el apóstol Pablo vuelve sobre este tema diciendo: sed imitadores de mí, así como yo lo soy de Cristo. 1 Corintios 11:1. Por lo tanto, debemos ser imitadores de Jesucristo y no solo seguirlo libremente de acuerdo con nuestro propio razonamiento humano. Hacia el final de su vida, el apóstol Juan dijo: el que dice que permanece en él, en el Señor, debe andar como él anduvo. 1 Juan 2:6. Ahora, ¿cómo anduvo Jesucristo? Pues el Sermón del Monte ha sido considerado como la esencia misma de las enseñanzas de Cristo. Y en el sermón que dijo Jesús, mire lo que dijo: no piensen que he venido a abolir la ley o los profetas. No he venido a abolirla, sino a cumplirla cabalmente. Porque de cierto les digo que antes que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de esa ley hasta que todo se haya cumplido. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños y así enseña a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Pero cualquiera que los cumple y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Mateo capítulo 5, del 17 al 19. Jesús no vino para abolir los 10 mandamientos que él mismo había traído de parte de su Padre en el Antiguo Testamento y se los entregó a Moisés. Más bien vino para darle su expresión plena, para mostrar su sentido espiritual. En realidad los hizo aún más estrictos. Por ejemplo, explicó que el 7º mandamiento, que prohíbe el adulterio, prohíbe mucho más que las relaciones sexuales con alguien diferente del cónyuge. También prohíbe codiciar a otra persona, como lo expresan los versículos 27 y 28. Y como acabamos de ver, Jesús dijo que para ser grande en su reino había que guardar los mandamientos, cuanto más el mandamiento de prueba que señala el verdadero Dios creador. El único mandamiento que reconoce que nuestro Señor es el creador es el 4º mandamiento, que es donde dice que el sábado hay que guardarlo, porque en 6 días hizo el Señor los cielos y la tierra. Eso le da a él su título de creador. Hay quienes dicen que Cristo quebrantó el sábado. Eso es completamente falso. La Biblia dice que él era sin pecado, Hebreos 4:15, y el pecado es infracción de la ley, 1 Juan 3:4. Sabemos que Cristo jamás infringió la ley de Dios, ni el 4º mandamiento sobre el sábado, ni ningún otro. Si Jesús hubiera quebrantado el sábado, habría traído para sí mismo condenación, porque la paga del pecado dicen que es la muerte, Romanos 6:23, y por tanto no podría ser entonces nuestro Salvador. Está claro que Jesús nunca quebrantó ni siquiera el más pequeño de los mandamientos de Dios, ni enseñó a los hombres a hacerlo. Al contrario, dijo: yo he guardado los mandamientos de mi Padre. Juan capítulo 15, versículo 10. ¿Hasta cuándo van a seguir manipulando los evangélicos esto, pues? ¿Acaso dio a entender Jesús que su enseñanza anterior había quedado abolida o clavada en la cruz porque es un blandengue como los pastores que enseñan esa desgracia? De ninguna manera. Por el contrario, categóricamente, una vez resucitado, Cristo dio órdenes expresas para ratificar sus enseñanzas hasta el fin de esta era. Que dijo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, vayan y hagan discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, subrayen, y enseñándoles que guarden todas las cosas que yo les he mandado. Y yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Mateo 28, 18 al 20. Esa es la gran comisión. Ahora, apreciada audiencia, quiero presentarles
algunas evidencias que se desprenden de fuente oficial acerca del sábado y el domingo publicado por algunas iglesias más importantes de la cristiandad. Quiero ir al meollo del asunto, porque esto no lo voy a dejar yo hasta aquí, porque estoy cansado ya. En la iglesia no haya ya en qué lenguaje hablar para que los evangélicos comprendan este caso. Yo no sé qué están esperando ellos realmente. O abren el razonamiento verdaderamente con humildad para entender esta verdad, o se van a perder, apreciados. Lastimosamente se van a perder. Por lo menos la Iglesia Católica reconoce que ellos hicieron el cambio y ellos están asumiendo su responsabilidad. Allá ellos, si se quieren perder, estos señores jerarcas de la Iglesia Católica. Pero los evangélicos que tienen la Biblia en la mano, esto no se entiende. Mire, Jesucristo dijo de los fariseos lo siguiente: en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres, porque dejando el mandamiento de Dios, se aferran a la tradición de los hombres, bien invalidan el mandamiento de Dios por guardar su tradición. Eso lo dice Marcos capítulo 7, del 7 al 9. Esto es evidente en los testimonios de lo que las siguientes iglesias reconocen acerca de la observancia del domingo en lugar del sábado. Miren lo que dice la Iglesia Católica. Anótenlo. Iglesia Católica, Apostólica y Romana. ¿Qué dice? Stephen Keenan, Catecismo Doctrinal, página 174, hace una pregunta: ¿hay alguna otra forma de demostrar que la iglesia tiene potestad para instituir fiestas de precepto? La respuesta: si no tuviera tal potestad, no hubiera hecho aquello en que todos los religiosos modernos están de acuerdo con ella. No hubiera podido cambiar la observancia del sábado, es decir, el séptimo día de la semana, por la observancia del domingo, primer día de la semana. Un cambio para el cual no existe ninguna autoridad bíblica. ¿Qué les parece eso? Eso está ahí en el catecismo. Otra pregunta: cuando los protestantes realizan labores profanas en el día sábado, ¿están siguiendo acaso las escrituras como únicas reglas de fe? Pues la respuesta: por el contrario, tienen únicamente la autoridad de la tradición para esta práctica. Al profanar el sábado, infringen uno de los mandamientos de Dios, que Él claramente nunca ha abolido. Acuérdate del sábado para santificarlo. Eso lo dice el catecismo. Dios mío, pero yo no entiendo. Aquí está otra: Catecismo de la Doctrina Católica para Conversos, tercera edición, página 50. Pregunta: ¿cuál es el día de reposo? Respuesta: el sábado es el día de reposo. Otra pregunta: ¿por qué observamos el domingo en lugar del sábado? Respuesta: observamos el domingo en lugar del sábado porque la Iglesia Católica en el Concilio de la Odisea, año 363, transfirió la solemnidad del sábado al domingo. Ahí lo tienen. Sigo entonces alimentando las fuentes de lo que dice la Iglesia Católica. La prensa católica el 25 de agosto del año 1900 dijo lo siguiente. Prensa católica 25 de agosto. Dice: el domingo es una institución católica y solo puede defenderse con principios católicos. De principio a fin en las escrituras no hay ni un solo pasaje que autorice la transferencia del culto semanal público del último día de la semana al primero. O sea, del sábado al domingo. Ahí lo tiene. Otra, aquí tenemos un oficial autorizado llamado el cardenal James Gibbons, La fe de nuestros padres, en la edición 88, página 89. ¿Qué dice? Abro comillas: podrás leer la Biblia desde el Génesis hasta el Apocalipsis y no encontrarás ni una sola línea que autorice la santificación del domingo. Las escrituras mandan la observancia religiosa del sábado, el día que nosotros nunca santificamos. Cierro comillas. Es decir, Dios lo santifica, pero ellos no lo santifican. Y a mí no me interesa eso si ellos no lo quieren santificar. En el caso de su servidor. Pero que venga un pueblo a decir amén a eso y a tirar por la borda y en la basura lo que Dios santificó, que es por pacto perpetuo. Bueno, eso hay que verlo. Aquí tienen otra: Virginiano Católico, el 3 de octubre de 1947, página 9, artículo para decirle la verdad. Abro comillas. Por ejemplo, en ninguna parte de la Biblia encontramos que Cristo o los apóstoles ordenaran que el sábado fuera cambiado al domingo.
Nosotros tenemos el mandamiento de Dios dado a Moisés de guardar santo el día sábado, esto es el séptimo día de la semana. Eso está correcto hasta ahí. Ahora, hoy muchos cristianos guardan el domingo porque nos ha sido revelado por la Iglesia Católico Romana, fuera de la Biblia. Ahí lo tienen. Ahí lo tienen. Sigan escuchando, amigos evangélicos. Alberto Smith, canciller de la Arquidiócesis de Baltimore, respondiendo por el cardenal en una carta fechada el 10 de febrero de 1920. Dice lo siguiente: si los protestantes siguieran la Biblia, ellos rendirían culto a Dios en el día sábado. Repito, si los protestantes, es decir, la iglesia evangélica cristiana, evangélica protestante, siguieran la Biblia, como dicen ellos que la siguen, entonces ellos rendirían culto a Dios en el día sábado. Al guardar el domingo, ellos están siguiendo una ley de la Iglesia Católica. Otro strike más. Vamos a ver qué dice el All Sunday Visitor el 5 de febrero de 1950. Dicen: los protestantes aceptan el domingo en vez del sábado como el día para su adoración pública después de que la Iglesia Católica hizo el cambio. Pero la mente protestante no parece reconocer que al observar el domingo ellos están aceptando la autoridad del interlocutor de la Iglesia, es decir, el Papa. Y una última de la Iglesia Católica que traje aquí a colación para que usted la escuche, el público la escuche, la confirme, la lea, lo escriba y vaya y la confirme. El Boletín Católico Universal, 14 de agosto de 1941, en la página 4, que dice: la Iglesia cambió la observancia del sábado para el domingo por el derecho divino y la autoridad infalible concedida a ella por su fundador. El protestante, proponiendo la Biblia como la única guía de fe, no tiene razón para observar el domingo. En esta cuestión, los adventistas del séptimo día son los únicos protestantes consistentes. Gloria a Dios por esa iglesia. Una bendición de iglesia. Es la única iglesia en el planeta que está enseñando esta verdad, la verdad de Dios, como lo dice la Escritura. Y aquí está la Iglesia Católica en su Boletín Universal del 14 de agosto de 1941 reconociendo esa verdad. Aquí lo tiene. Esto es testimonio para el cielo y para el mundo y para el planeta. Ahora, ¿qué quieren los evangélicos, hermanos evangélicos? ¿Qué más evidencia quieren ellos para terminar de salir del error de donde están? ¿Acaso que ustedes creen que van a llegar al cielo, apreciados hermanos, en esa rebelión y en esa obstinación? Miren, vaya a la Biblia y vea todos los ejemplos que les he puesto, que todo el que se ha puesto al margen de la voluntad de Dios, indefectiblemente no va para ningún lado. ¿Oyó? Ahora, vamos a ver qué dice la iglesia metodista. Charles Books, en el diccionario teológico y la palabra sábado, dice: en el idioma hebreo sábado significa reposo y es el séptimo día de la semana, y hay que confesar que no hay ley en el Nuevo Testamento con respecto al primer día de la semana. Ahí lo tiene, otra más. Eso lo dice la iglesia metodista, no tan vieja como la iglesia católica, pero es una de las primeras iglesias protestantes que surgieron en este planeta. Tenemos a Clodoveo Chappell, 10 reglas de vida, página 61. Dice: la razón por la cual observamos el primer día en lugar del séptimo no se basa en ningún mandamiento real. En vano buscaremos en las escrituras la autorización para cambiar el día séptimo por el primero. La iglesia presbiteriana, otra iglesia, dice en el Cristiano en el Trabajo, 19 de abril de 1883 y enero de 1884, que dice: algunos han tratado de basar la observancia del domingo en una orden apostólica, pero los apóstoles no dieron ningún mandamiento al respecto. La verdad es que cuando apelamos al texto literal de la Biblia, los sabáticos tienen el mejor argumento. Ahí lo tiene, pues. Otra iglesia, la anglicana, Isaac William, en los sermones claros sobre el Catecismo, volumen 1, que dice: donde se nos dice en las escrituras que debemos guardar el primer día, son signo de interrogación. Se nos ordena guardar el séptimo. En ninguna parte se nos ordena guardar el primer día de la semana, que es el domingo. La razón por la cual santificamos el primer día de la semana en lugar del séptimo es la misma por la cual observamos muchas otras cosas, no porque lo diga la Biblia, sino porque la iglesia lo ha ordenado.
Así lo dice esta gente de la iglesia anglicana. La iglesia episcopal, que dice, voy a terminar con una más. Philip Carrington en Toronto Daily Star, 26 de octubre de 1949, dice: el mandamiento bíblico dice: en el séptimo día descansarás. Se trata del sábado. En ninguna parte de la Biblia se establece que el culto se haga el día domingo. Y finalizo con la iglesia bautista. Harold Lindsell, editor en Cristiandad de Hoy, 5 de noviembre de 1976, dijo: no hay nada en las escrituras que nos ordene guardar el domingo como día santo en lugar del sábado. Ahí lo tienen. Otra cosa que no pueden explicar los maestros de la revelación progresiva es que los escritos apostólicos apoyan poderoso y directamente el concepto de guardar los 10 mandamientos como el camino de vida cristiano, incluyendo de nuevo la observancia del sábado. Santiago, hermano de Jesucristo nuestro Señor, quien presidía la iglesia en Jerusalén, escribió lo siguiente: cualquiera que guarde toda la ley pero ofende en un punto se hace culpable de todos, pues el que dijo no cometerás adulterio también ha dicho no matarás. Ahora bien, si no cometes adulterio pero matas, ya te has hecho transgresor de la ley. Así habla y así haced como los que habéis de ser juzgados por la ley de la libertad, porque por ella seremos juzgados. Santiago capítulo 2, versículo del 10 al 12. Miren, los cristianos pues deben guardar toda la ley. Se trata de una ley que tiene puntos, entre ellos mandamientos contra el homicidio y el adulterio. Está claro que esa ley es el decálogo, y Santiago dijo que si ofendemos violando un punto de esa ley, incluido obviamente el sábado, seremos culpables de infringirla toda la ley. Juan el apóstol, a quien Jesús amaba, también se refirió a la ley de Dios hacia fines de la era apostólica, como 20 años después de la muerte del apóstol Pablo, y si alguien habría de darnos una nueva enseñanza progresiva sería él. ¿Cuál fue la revelación progresiva que nos dio Juan? Pues inspirado por Dios escribió: en esto sabemos que nosotros le conocemos si guardamos sus mandamientos. El que dice yo le conozco pero no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Primera de Juan capítulo 2 del 3 al 4. Quien comprende solo parte de la verdad puede saber algo acerca de Dios, pero Juan dice que para conocer a Dios real y personalmente tenemos que seguir el camino de vida de Dios guardando sus mandamientos. Es así porque el amor de Dios, su misma naturaleza y carácter, está revelado en los 10 mandamientos. Juan explica que los 10 mandamientos expresan el amor de Dios. Este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. Capítulo 5, versículo 3. Quien no guarde los 10 mandamientos como un camino de vida está desobedeciendo a su creador, y de hecho no conoce realmente a Dios, porque así lo está expresando el apóstol. Si consultamos el apóstol Pablo ahora, quien fue levantado para predicarle a los gentiles, es decir, a nosotros, el pueblo que no es judío, y le preguntamos si acaso él desechó la ley de Dios, pues veremos que su respuesta es vertical, directa, tácita y enfática. Y su respuesta, ¿qué dice? De ninguna manera. De ninguna manera. En Romanos capítulo 2 versículo 13 escribió: no son los oidores de la ley los que serán justos ante Dios, sino que los que obedecen la ley serán justificados. Y en 1 Corintios 7:19 dijo: la circuncisión nada significa y la incircuncisión tampoco. Lo que importa es guardar los mandamientos de Dios. Ahí lo tienen, hermanos evangélicos. Esto ciertamente incluye el 4º mandamiento sobre el sábado. Acerca de Hebreos capítulo 4 versículo 9, también, que esto es emblemático, este versículo establece directamente la obligación de guardar el sábado todavía, pues la figura permanece hasta que la reemplace la realidad. Como el reposo milenario no será realidad hasta que Cristo venga, el día de descanso terrenal debe continuar como figura hasta entonces. Cuán claro, apreciados. Aquí en el libro de Hebreos encontramos una orden directa del Nuevo Testamento de que los cristianos reposen el día sábado. Es interesante notar que esta orden, como ya he dicho antes, fue dada por medio del apóstol de los gentiles, Pablo, el mismo que según muchos teólogos protestantes aseveran que desechó la ley de Dios. Y esta sección de Hebreos 4 termina así: procuremos pues entrar en aquel reposo para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. Versículo 11 del capítulo 4. La frase semejante ejemplo de desobediencia
se refiere al ejemplo de los israelitas y que debe llamarnos profundamente la atención. ¿Por qué? Porque la violación del sábado y la idolatría fueron los factores principales que condujeron al cautiverio y a la esclavitud de los israelitas. Y son los mismos pecados por los cuales la mayoría de sus antepasados murieron en los 40 años de peregrinación por el desierto. Y se corresponden con los mismos pecados que hoy día la gran mayoría de la cristiandad viola flagrantemente. Así que lea usted la dura reprensión de Dios contra Israel en Ezequiel capítulo 20 del 10 al 24, donde podemos destacar aquí los versículos 12 y 13 que dicen lo siguiente: les di también mis sábados para que fueran por señal entre yo y ellos, para que supieran que yo soy el Eterno que los santifico. Pero se rebeló contra mí la casa de Israel en el desierto. No anduvieron en mis estatutos y desecharon mis decretos, por los cuales el hombre que los cumpla vivirá, y mis sábados profanaron en gran manera. Dije, por tanto, que derramaría sobre ellos mi ira en el desierto para exterminarlos. ¿Y qué pasó? Los exterminó. Bien hecho. Ahí lo tienen, porque se los está diciendo 1, 2, 3, 4, 5, 1000 veces y no les interesa. Hagan lo que les dé la gana y síguenlo haciendo, pues. Entonces, si Cristo es el mismo de ayer, de hoy y lo será por los siglos, así lo dice la Escritura, entonces usted cree que esta generación va a pasar por debajo de la mesa en el juicio de Dios. Eso sería tener que el mismo Jesucristo entonces desechar su sacrificio hecho en la cruz y por ende también perdonar a Satanás y sus demonios. Porque si tiene que pasar por debajo de la mesa a todos estos hermanos evangélicos y católicos que están violando flagrantemente los mandamientos de Dios, entonces automáticamente tiene que perdonar a Satanás también. Y eso no está en el nivel de la demanda. La Biblia dice que van para el lago de fuego. Ahora, ¿dónde está dada la autoridad para cambiar el día de reposo? Poco a poco, gradual y sutilmente, Satanás pudo influir en el mundo de los teólogos, entre comillas, llevándolos a inducir el antiguo día venerable del sol en lugar del sábado semanal. Millones de paganos siempre habían observado el día domingo dentro de su culto al sol y otros astros. Los teólogos engañados creyeron que el cambio al domingo facilitaría la conversión de los paganos al cristianismo, pero eso fue un error garrafal. Pero ¿qué clase de cristianismo queda cuando se cambian los 10 mandamientos de Dios y luego se desvirtúa todo el camino de vida que enseñaron Cristo y la iglesia apostólica primitiva? ¿Seguirá siendo el verdadero cristianismo? Pues escuchemos de nuevo las palabras de Jesucristo. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Mateo 7, 21. Y los mandamientos son del Padre, porque Cristo dijo, yo guardé los mandamientos que mi Padre me dijo que guardara. Igualmente engañadas, las iglesias protestantes siguieron el ejemplo de Roma, rechazando el verdadero día de descanso de Dios. Las iglesias protestantes cristianas evangélicas pues no acatan la Biblia como su única guía de fe, como afirman, sino que de hecho están reconociendo la autoridad reclamada por la Iglesia Católica Romana para cambiar la ley de Dios. Así lo explica el Catholic Mirror, esto es una prensa católica, que dice: 23 de septiembre de 1893, abro comillas, cuando nació el mundo protestante no podía oponerse al día de culto cristiano, es decir, el domingo, por estar demasiado arraigado. Se vio pues en la necesidad de aceptar tal arreglo, dando a entender así que la iglesia tenía el derecho de cambiar el día, ya por más de 300 años. Por esta razón, el día de descanso cristiano, domingo, es hasta hoy hijo reconocido de la Iglesia Católica, sin una palabra de protesta de parte del mundo protestante. Cierro comillas. 23 de septiembre de 1893. El Catholic Mirror. Ahí lo tienen. Otra evidencia más. Aquí se cumple la profecía de Daniel capítulo 7, versículo 25, donde nos dice Daniel que vendría un poder en esta tierra que pensarían que podría cambiar los tiempos y la ley. Esto es increíble. Claro está que nadie tiene el derecho de cambiar el día de reposo de Dios, pero así lo hizo la Iglesia Católica, y las iglesias cristianas evangélicas tradicionales en su gran mayoría lo han aceptado. Mientras tanto, la verdadera iglesia de Dios ha continuado guardando el verdadero día de reposo, tal como lo hizo en los tiempos apostólicos, y eso lo llama el Señor mi pequeña manada, porque siempre es un remanente. Ahora,
¿Cómo guardar el santo sábado, día de reposo sagrado? Bueno, para entender mejor la forma como Dios desea que observemos el sábado, veamos lo que dice en Isaías 58. Él dijo: si retrajeres del sábado tu pie, de hacer tu voluntad en mi día santo, y lo llamares delicia, santo, glorioso del Eterno, y lo veneras, no andando en tus propios caminos, ni buscando tu voluntad, ni hablando tus propias palabras, entonces te deleitarás en el Eterno, yo te haré subir sobre las alturas de la tierra. Versículos 13 y 14 de Isaías 58. Por ello, los verdaderos cristianos obedecen el cuarto mandamiento. Dios muestra en toda la Biblia que sus verdaderos seguidores guardan sus mandamientos. En Apocalipsis 12 describe a la iglesia verdadera, la pequeña manada que tuvo que huir del yugo de la Roma pagana y de la Inquisición que generó el papado romano durante la Edad Media. Luego dice o predice que lo mismo va a suceder en nuestros días. Finalmente, Dios describe la ira de Satanás contra la iglesia. Y dice: entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer, la iglesia, y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, es decir, la iglesia que queda para estos finales de este tiempo. ¿Quiénes son? Los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Ahí está, Apocalipsis 12, 17. Y es así como entonces también Apocalipsis 14, 12, Dios describe el carácter de sus santos y son sus seguidores. ¿Qué dice? Aquí está la perseverancia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Otra vez Apocalipsis 14, 12, terminando el libro, apreciado. Observemos que los santos guardan los mandamientos de Dios mediante la fe de Jesucristo, es decir, que mediante el Espíritu Santo Jesucristo vive su vida en ellos, como lo expresa Gálatas 2:20, dándoles poder para vencerse a sí mismo, al mundo y a Satanás, y así estar en capacidad de obedecer la ley espiritual de Dios. Apocalipsis 22:14 describe los que han de vivir con Dios Padre y Jesucristo por toda la eternidad en la Nueva Jerusalén. ¿Qué dice? Bienaventurados los que guardan sus mandamientos para que su potencia sea en el árbol de la vida y que entren por las puertas en la ciudad. Otra vez, guarden los mandamientos. Bien hecho. En la profecía del Monte de los Olivos de Mateo 24, Jesús habla de la época cuando los verdaderos cristianos tendrán que huir nuevamente para salvar su vida. Esto sucederá dentro de breve tiempo, pues la profecía se refiere a los momentos previos a la gran tribulación, cuando toda la humanidad sería exterminada si no fuera por la intervención de Dios, advirtiendo a los suyos de lo que deben hacer cuando se acerque la tribulación. ¿Qué dijo Jesús? Oren pues, y que su huida no sea en invierno ni en día sábado, día de reposo, Shabbat, versículo 20. Obviamente Mateo 24, Jesús sabía que en el tiempo del fin sus verdaderos discípulos estarían guardando el sábado, sino porque entonces tenía que dejar eso allí, pues. En otra profecía sobre el tiempo del fin, vemos a los siervos de Dios santificando el sábado aún durante el milenio en los cielos y por la eternidad cuando finalice el milenio y Cristo regrese con sus redimidos a esta tierra. Y eso lo conseguimos en Isaías 66, versículos del 22 al 23. ¿Qué dice? Como los cielos nuevos y la tierra nueva que yo hago permanecen delante de mí, dice el Eterno. Ahí no está diciendo la monachita, ni el obispo de Roma. Ahí está diciendo, dice el Eterno, así permanecerá vuestra descendencia y vuestro nombre, y de mes en mes, y de sábado en sábado, vendrán todos a adorar delante de mí, dice el Eterno. ¿Por qué de mes en mes? Porque de mes en mes iremos al árbol de la vida, como dice el Señor ahí en el milenio. Todos los meses acudir al árbol de la vida, y de sábado en sábado, porque es de Shabbat en Shabbat. ¿Para qué? Vendrán todos a adorar delante de mí, dice ¿quién? El Eterno. Isaías 66, 22 al 23. Esto es una belleza. Por tanto, obedecer el cuarto mandamiento no ha caducado, sino que es la realidad de nuestro presente y la onda del futuro. Si usted no está hoy preparado para salvaguardar y respetar esta máxima existencial y verdad de guardar todos los mandamientos, incluyendo el santo día de reposo legítimo sábado, no estará calificado para entrar en la Canaán celestial que se aproxima, cuando el reino de Dios se haya establecido en la tierra. Recuerde que millones de personas quieren hacer lo que es correcto, pero Jesús dijo, nadie puede venir a mí si el Padre que me envió no le atrae.
y yo lo resucitaré en el día final. Juan capítulo 6, versículo 44. Si Dios lo está llamando a usted y le está abriendo la mente a toda su verdad, usted tiene el deber de actuar conforme a esa verdad. Por eso dice Santiago, el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, comete pecado, o se le cuenta como pecado. Capítulo 4, versículo 17. Si a usted le interesa sinceramente obedecer a Dios y convertirse en una de las primicias de su salvación, puede ponerse en comunicación con la manada pequeña. Lucas capítulo 12, 32, así le llama, de Cristo, que ha sido preservada en medio de esta generación tan confundida y plegada de error y apostasía. ¿Quién es la manada pequeña? La iglesia que guarda los mandamientos de Dios y tiene la fe y el testimonio de Jesucristo. Una rama importante de este cuerpo de creyentes está haciendo la obra de Dios. Se trata de la iglesia adventista del séptimo día. Sí, lo digo con humildad y con honestidad porque esa es la verdad. Con mucha sinceridad se los digo, se los comunico. ¿Le interesa guardar el verdadero día de reposo? De partir con otras personas que creen lo mismo y aprender más sobre el plan y el propósito del gran Dios. Desea participar de esta gran cruzada que preparará el camino para la venida de Jesucristo en la tierra. Quiere apartarse de toda esa desgracia, ese furano rapto secreto que son mentiras, de esa idolatría rancia, del falso día de reposo, de estar confesándole pecados a un hombre, bueno, toda esa parafernalia. Bueno, esperemos que sí, porque todo ello contribuirá muchísimo a su crecimiento espiritual. Cuando no nos reunimos con otras personas de la verdadera fe de Cristo, ni nos alimentamos de su palabra real, en vez de las tradiciones de los hombres, resulta muy fácil morir espiritualmente. Un pasaje de la epístola a los Hebreos dice, ya para culminar, considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos tanto más cuando ven que aquel día se acerca. Capítulo 10, del 24 al 25 del libro de Hebreos. ¿Tendrá usted la fe y el valor para obedecer al Dios que le da la vida y el aliento? ¿O seguirá la corriente de este mundo aferrado a las costumbres corruptas y tradiciones paganas de los hombres? Ahora sabe que Dios ordena guardar su santo sábado. Las palabras de Dios en el Deuteronomio 30, 19 son para cada uno de nosotros, ¿sabe? Dice, a los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra ustedes, de que les he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escojan pues la vida para que vivan ustedes y su descendencia. Muy bien, hasta aquí nuestro programa. Por lo tanto, la pregunta que le hago es la siguiente. ¿Ha hecho usted una decisión por Cristo? Si aún no lo ha hecho, pues hágalo, porque todavía la puerta de la gracia y la misericordia está abierta. Y anímese a tener visas y pasaportes para que pueda embarcarse en el arca de Dios cuando nuestro Señor Jesucristo en breve haga su inminente aparición en esta tierra, como escrito está, a buscar a su pueblo. Y las señales son los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe y el testimonio de Jesucristo. Apocalipsis 14, 12 y Apocalipsis 12, 17. Entiendo que la mayoría de la iglesia evangélica no quiere dar este paso, muchos lo reconocen y no lo quieren dar por su obstinación, porque no son humildes, no quieren reconocer que se les está diciendo que esta es la verdad. Prefieren mantenerse en el error, pero eso al preciado le va a costar la vida eterna si no toma la decisión correspondiente de obedecer a Dios. Dios le bendiga y que el Espíritu Santo pueda guiarle a través del sagrado libro a guardar y respetar el legítimo día de reposo y los demás mandamientos en concordancia con la voluntad de Dios. Me despido de ustedes y será hasta la próxima, cuando estaré llevando a cabo otro programa de Perspectiva Bíblica Mundial. Un fuerte abrazo para todos. Feliz Shabbat.